Antes que nada, quiero agradecerles todo su apoyo. Al mismo tiempo, les quiero invitar a que compren mi novela Claridulce a la venta en Amazon. Liga de compra en la descripción. Muy bien, pues buenas tardes. Hoy vamos a empezar español y pues vamos a empezar con las partes de la oración. Porque básicamente para escribir de manera efectiva debemos saber cómo se compone la manera en la que hablamos. Igualmente, acuérdense que esta semana tenemos este examen de casas, así que el jueves pues no me voy a conectar porque vamos a estar tomando el examen. Espero que se animen y hagan la cita para su examen de GED de ciencias y no lo dejen pasar. Este, entonces, pues eso es lo que está pasando esta semana. Igualmente, acuérdense que la antepenúltima semana de marzo la tenemos libre, pero ya les iré recordando en los días venideros. Entonces, como les decía, en español y en todas las lenguas existe una estructura fundamental de una oración. Y básicamente una oración es la frase que compone al habla. Nosotros hablamos en oraciones, todos los idiomas hablan en oraciones, y la composición de esa oración es a lo que se le llama gramática. Entonces, el inglés, siendo un idioma indoeuropeo, tiene cierta relación con la estructura del inglés o del alemán, etcétera, con diferentes variaciones. Entonces, si nosotros podemos entender la gramática básica del español, entonces podemos entender la gramática básica de inglés, de portugués, de italiano, de francés, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a empezar a estudiar son esas partes básicas y lo importante es que son para escribir de manera efectiva. Cuando no podemos escribir de manera efectiva es porque no podemos manejar bien estas partes. Entonces tenemos que aprender a caminar antes de poder correr. Y pues antes de caminar tenemos que gatear. Así que vamos a ir tomando estas partes, este, una por una. Claro, no vamos a durar mucho tiempo porque no se puede, pero por lo menos tener un entendimiento básico de lo que son y cómo se utilizan. En español, la oración está compuesta de tres partes fundamentales. Tres. La primera es el sujeto. El sujeto es básicamente el quién. El sujeto nos dice la persona o el animal o el lugar ¿De quién se habla? que hace algo, que hace algo. El verbo es la acción, ¿sí? El verbo es la acción, es el qué. Igualmente, el verbo nos da el tiempo. Entonces, no solamente es la acción, sino es sino es el tiempo en el que ocurren los eventos. Y al final tenemos el predicado, que es básicamente donde recae esta acción, ¿sí? Una oración
completa, una oración completa, va a estar compuesta de un sujeto y de un verbo. Una oración más compleja va a tener sujeto, verbo y predicado. Nosotros vamos a entender la oración completa para nuestro propósito con estas tres partes. Técnicamente, si hablamos de la oración más básica, más fundamental, solamente puede llevar sujeto y verbo y está bien. Pero para nuestro objetivo, para el propósito de esta clase, la oración completa va a contener estas tres partes, ¿sí? Porque lo que vamos a aprender en el trayecto de estas semanas es cómo escribir de manera técnica. Lamentablemente, no vamos a hacer talleres de escritura creativa para el GD. Fuera bueno, pero no. Tienen que ser talleres de escritura técnica. Así que para el propósito de nuestra clase, una oración completa está compuesta de estos tres componentes, ¿sí? Ahora vamos a explorar a detalle cada uno de estos componentes, pero primero pues les voy a dar tiempo para copiar. Entonces aquí en el ejemplo dice José narra una historia. Si les pregunto ¿quién aquí es José? ¿José qué? Narra, Narra. que ¿Qué narra narra? Una una historia. historia. ¿Sí? Entonces, si contestamos esas tres preguntas en nuestra oración, tenemos una oración completa. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de editar cualquier cosa, a la hora de leer una oración y querer estar seguros que esa oración está completa, esas son las tres preguntas que se deben de contestar. Y si alguna de esas tres preguntas no se contesta, quiere decir que esa oración no está completa, ¿sí? Ahora, es importante entender esto, porque si no entendemos esto, no vamos a poder entender a la puntuación, ¿sí? Entonces, igual que en matemáticas, si no entendemos el concepto básico, el resto de los conceptos se nos van a dificultar. Por lo tanto, si tienen preguntas, no se las queden. No tenemos prisa, no los quiero carrerear. Ahora vamos a entrar a fondo a cada una de estas partes, porque cada una de estas partes tiene componentes. Entonces, ¿cuáles son las partes del sujeto? El sujeto está compuesto principalmente por un sustantivo, ¿sí? Pero el sustantivo puede ir acompañado de otras cosas, siendo estas cosas un artículo y un adjetivo. Ahora, en español, a comparación del inglés, el adjetivo va después del sustantivo. En inglés es al revés, ¿sí? Pero para nosotros aquí en español, la fórmula es artículo, sustantivo, adjetivo. Ahora, cada una de estas palabras tiene una función única dentro de esta composición. El artículo es la palabra que nos indica el género y el número del sustantivo. O sea que si tenemos un artículo al inicio de una oración, ese artículo inmediatamente nos va a informar el número y el género del sustantivo. Acordémonos que en español
las palabras tienen género, en inglés no, pero en las lenguas romances como el francés, el español, el portugués y el italiano, sí. Entonces, el artículo, si lo utilizamos en una oración, es lo primero que nos va a informar acerca de número y género, ¿sí? Los artículos están divididos en dos. Están divididos en artículos definidos y en artículos indefinidos, ¿sí? El artículo definido es para utilizarlo en situaciones específicas o con sustantivos específicos, ¿sí? El artículo indefinido es cuando estamos hablando de algo que no es específico. Un ejemplo, es muy diferente decir el carro a un carro. Son dos cosas que se entienden completamente diferentes. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, ¿dónde están las llaves? Y yo les digo, en el carro, ya tienen una idea de cuál estoy hablando. Sin embargo, si ustedes me preguntan, ¿dónde están las llaves? Y yo les digo, en un carro, ahí entra la cuestión, ¿en cuál de ¿En todos? cuál? ¿Sí? En- Describir cuál. entonces, cuando hablamos del artículo definido, estamos hablando de algo específico. En la alacena, ya sé o ya tengo una idea cuál es en específico. Una alacena, no sé cuál sea en específico, tengo una idea general, ¿sí? Entonces, si digo, la gente de mi pueblo, me estoy refiriendo a las personas que particularmente viven en esa locación. Si yo digo unas gentes del pueblo, estoy hablando de gente que vive en una comunidad pequeña. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Entonces, esa es la diferencia entre definido e indefinido, ¿sí? Preguntas. Ahora bien, estamos empezando desde un punto un poquito arriba de lo básico. Aquí no les estoy explicando la diferencia entre singular y plural. Esa va a entrar un poquito después, pero no la vamos a tomar en mucha profundidad. Esa es una destreza que ya deben de traer. Aún así, si no entendemos la diferencia entre plural y singular, díganme para aclararla. Ahora, lo siguiente es el sustantivo. ¿Y qué es el sustantivo? El sustantivo es básicamente el nombre que le damos a algo o a alguien. Y ese también viene en dos sabores, el propio y el común o impropio, ¿sí? Cuando hablamos de sustantivos propios, estamos hablando del nombre de personas, lugares o eventos o situaciones específicas, ¿sí? Cuando hablamos de sustantivos comunes, estamos hablando del nombre de cosas, lugares o eventos genéricos, ¿sí? Los sustantivos propios se escriben con mayúscula. Los sustantivos impropios o comunes se escriben con minúscula. En español, los días de la semana y los meses no se escriben con mayúscula. En inglés sí, para que no nos confundamos. Jueves
se escribe con minúscula. Thursday se escribe con mayúscula. Entonces, para que no nos revolvamos aquí un poquito, para los que están tomando ESL al mismo tiempo, en español, los días de la semana se escriben con minúscula. Los meses del año se escriben con minúscula. En inglés no, ¿sí? Ahora, ¿qué tal los títulos universitarios? ¿O qué tal, pues sí, Uf, cosas de ese tipo? Eso los va de nombres también en mayúscula, maestro, los nombres propios, propios como uno. sí. Rosalba. ¿De qué? Los hilos de las uñas. Ah, Este, ahora, esos solo se escriben con mayúscula si vienen acompañados como título de una persona. Si son genéricos, o sea, el doctor de la esquina no lleva mayúscula. El doctor Linares sí lleva mayúscula. ¿Sí? Entonces, para ese tipo de cosas, ahí sí debemos ponerle atención a si va acompañado de un nombre propio, si es parte del título de alguien o si nada más es el sujeto genérico en una oración, es donde vamos a saber si lleva mayúscula o minúscula. Otro ejemplo, guerra lleva minúscula. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial lleva mayúsculas. Este parque se escribe con minúscula. El Parque Nacional de Yellowstone se escribe con mayúscula. ¿Sí? Entonces, genérico, general, minúscula. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya específico, mayúscula. Ahora bien, en el español formal no se le escribe artículo a los nombres propios. ¿Sí? En el español formal no se le escribe artículo a los nombres propios. En el español cotidiano podemos hablar como se nos dé la gana, no hay problema. Pero en una situación académica como esta, sí tenemos que respetar ciertas reglas. Entonces, no podemos decir la Fabiola, el Julián, no se puede. Julián o Fabiola, y ya. Ahora, si nos referimos a un profesional y vamos a utilizar su título, el ingeniero Rodríguez, ahí sí, pero debe ser el ingeniero Rodríguez. Pero Como ahí, maestro, como en el doctor, ahí es la abreviación de doctor mayúscula, porque es él es minúscula, pero ya cuando hablamos de doctor, su abreviación sí es con la D, ¿no? si va acompañado con el nombre, Ujú. si no va acompañado con el nombre, no. Y si va acompañado con el nombre también es, o el apellido es mayúscula. Claro, porque son nombres propios, Oh, ok. ¿sí? Salo. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado. Como les digo, nosotros podemos hablar como nos dé la gana, pero ya hablando de una situación más estandarizada, en este caso académica, aquí sí tenemos que seguir ciertas reglas. Entonces, los nombres propios, una vez más, no llevan artículo, a menos que sea un título profesional y estamos siendo específicos acerca de alguien, ¿sí? Después tenemos al adjetivo, y el adjetivo
es básicamente la palabra que utilizamos para describir al sustantivo, ¿sí? Entonces, colores, tamaños, edades, condiciones, todo eso son adjetivos, ¿sí? Entonces, rojo es adjetivo, pequeño es adjetivo, nuevo es adjetivo, lejano es adjetivo, este, inteligente es adjetivo, ¿sí? Todas esas palabras y palabras relacionadas son adjetivos. Y en español se escriben después del sustantivo, ¿sí? Una vez más, para que no se nos crucen los cables para los que están llevando inglés al mismo tiempo. En inglés el adjetivo va primero, en español no. El adjetivo va después del sustantivo, ¿sí? Ahora, lo que tienen en común los dos idiomas es de que el artículo siempre va primero. Eso es lo bueno. Pero de ahí en fuera es artículo, sustantivo, adjetivo. Y esas tres cosas pueden formar el sujeto. Ahora, el sujeto puede llevar únicamente un sustantivo y está bien. Lo que no puede llevar solos es un artículo y un adjetivo. Ahí estaría incompleto. El sustantivo es el ancla de todo en el sujeto, ¿sí? Entonces, por fuerza debemos llevar un sustantivo. El artículo y el adjetivo son complementarios, son complementos. Y pues tenemos que observar la necesidad de ellos. Mientras que el sustantivo, pues ese sí es de a fuerzas, ¿no? Es el ancla que lleva todo junto, o es o el hilo que junta todo. Preguntas, ¿no? Pues déjenles doy un espacio para copiar. Sí, maestro. Sí Sí, tenía una pregunta. a ver, Por ejemplo, si tenemos la oración con el sujeto y nomás tiene artículo y sustantivo, ¿está bien? está bien, sí. Mientras tenga un sustantivo, está bien. Oh, pero ya si tiene los tres también está bien, artículo, adjetivo y sustantivo. Sí. Oh, Básicamente el primero y el último nos da más información. El principal es el sustantivo. oh. Dijo que en inglés el adjetivo va primero y en Sí. español va después. Sí, Ok, gracias. sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien. Déjenles dar espacio para copiar. Y de aquí entramos a lo que es el verbo. Y el verbo también a veces puede llevar dos partes. El verbo y el adverbio. Ahora, como les mencionaba al principio, el verbo es la acción, es lo que estamos haciendo, más aparte el tiempo en el que ocurre dicha acción. Entonces, en español tenemos una variedad de tiempos gramaticales. Más adelante nada más nos vamos a enfocar en cuatro. Porque por lo general, a la hora de escribir su ensayo, tienen que escribir de todas maneras en presente y en pasado, pero está bien entender los demás. Este, en total son 14, pero no vamos a ver los 14, aunque son básicamente, ¿cómo se llama? Subcategorías, más que nada. Entonces, cuando decimos que el verbo es efectivo en la oración, cuando decimos que el verbo es efectivo en la oración, es porque este verbo está conjugado. ¿Y qué es la conjugación? La conjugación es básicamente la aplicación de persona y tiempo a dicho verbo, ¿sí? Entonces, la forma en bruto del verbo
se le llama infinitivo. Los verbos en español terminan de tres maneras: ar, ir. De estos verbos, los verbos ar, son ahí se me fue la onda. Son regulares, son regulares. Y los verbos ir son irregulares, con la excepción de algunos también son irregulares. Ahora, el adverbio es la descripción del verbo. Funciona igual que el adjetivo y la raíz del adverbio son adjetivos. Pero en este caso estamos hablando de intensidad, ¿sí? Porque describen a la acción. Entonces los adverbios son las palabras estas que terminan en mente. Entonces si tenemos un adjetivo más mente, se convierte en adverbio y ya no está describiendo al sustantivo, sino al verbo. A ver, si regresamos a nuestros tiempos mozos, ¿quién recuerda los tres tiempos principales en español? Los tres tiempos principales. Presente, pasado, futuro. Perfecto, entonces presente, pasado y futuro, ¿sí? Esos son los tiempos básicos. Después tenemos los tiempos perfectos. ¿Quién se acuerda de los tiempos perfectos? ¿No? Bueno, Le doy. Nos perfecto. está pidiendo mucho, profe. No, pues yo digo, si nos Ya no hay acordamos. memoria para entonces. Es el pospérito y el... Son de ese tipo, maestro, ¿no? Sí, el pretérito y el Sí, copretérito. sí, sí, algo Ajá. así. Pretérito, pretérito. Bueno, el pretérito es el pasado, es otra manera de decir pasado, pero el copretérito es un tiempo perfecto. Este, entonces, cuando están en esa modalidad, es cuando decimos que están conjugados, ¿sí? Entonces, un ejemplo de un verbo en bruto o de un verbo en infinitivo, comer, ¿sí? Comer. Yo como, presente. Yo comí, pasado. Pasado, Yo comeré, futuro, futuro, ¿sí? futuro, El verbo hablar. Hablar es el infinitivo. Yo hablo, presente. presente, Yo hablé, pasado, pasado. Yo hablaré, futuro, futuro, ¿sí? Entonces, en los tiempos verbales simples, así los conjugamos. Ahora, si quiero agregar intensidad, esa intensidad va después del verbo conjugado. Hablo suavemente. Como rápidamente. Duermo profundamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, estoy agregando Ay, el adverbio para indicar intensidad. Y el adverbio proviene, una vez más, de la unión de un adjetivo más el sufijo mente. Como les digo, los tiempos verbales los vamos a analizar más a detalle en lecciones futuras, pero por el momento quiero que tengamos esta idea, ¿sí? De que el verbo en la oración para ser efectivo tiene que estar conjugado y el adverbio no es necesario. Podemos ponerlo una vez más para aclarar, pero no es un elemento necesario.
Preguntas. Maestro, entonces ya me confundí. Cuando está hablando cuando preguntó del futuro perfecto o el presente, es como para complementar la oración, indicar No. una acción. No, cuando hablamos de los tiempos perfectos en español, estamos hablando de cuando utilizamos el auxiliar haber. Es el copretérito, este, y esos tiempos donde utilizamos el verbo haber. Entonces, yo he hablado, yo habré hablado, yo habría hablado. Esos son los tiempos perfectos. Como para expresar, ayudar a expresar más la oración. No, ellos tienen un propósito específico. Estamos Oh, hablando de que en estos tiempos estamos encapsulando una acción en un tiempo específico. Esto lo vamos a ver, como les digo, más a detalle. Pero básicamente en inglés tiene una función parecida y en inglés hay menos que en español. Entonces, el enfoque ahorita básicamente son los tres tiempos simples, presente, presente, pasado y pasado y futuro. futuro, para poder entender esto. Como les digo, Oh, ya ok. más adelante vamos a entrar más a detalle en los otros tiempos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? El copetérito, maestro, ese es el pasado o futuro. Ninguno de los dos. El copretérito es el copretérito, es básicamente el verbo auxiliar haber conjugado en el presente más este el participio de un verbo. Como les digo, esto lo vamos a ver más a detalle. Ok. El participio es el ando yendo o el Es ado como ido. en el inglés, maestro, como I have, como el have. Sí. Oh, ok. Entonces yo he hablado, tú has Endo, venido, has oído. el El gerundio. oído, ese es de, ¿cuál? ¿Del copetérito o pospetérito? Es el copretérito. Ok. Pero El como le ado, digo, o sea, ado. estamos, bueno, es que esos tiempos vamos a utilizar el participio. Y como les digo, ahorita no vamos a entrar mucho a detalle en él, porque tenemos que entender el participio y tenemos que entender el gerundio. El gerundio es el ando yendo que utilizamos en los presentes o en los tiempos progresivos. Pero ahorita no quiero entrar en eso porque lo vamos a ver en una lección completa. Vamos despacio. Ahorita lo que quiero que entendamos es que el verbo conjugado para ser parte de una oración tiene que estar en alguno de estos tiempos, ¿sí? Y que básicamente el adverbio va después del verbo conjugado. He venido a verte brevemente, así. Ahora habrá verbos compuestos, etcétera, etcétera. Pero como les digo, antes de poder correr, tenemos que caminar. Y antes de poder caminar, tenemos que gatear. Entonces apenas aquí estamos gateando. ¿Alguna otra pregunta? No tiene nada en la pantalla porque me aparece la pantalla negra. Sí, hay un texto blanco con un... Partes del verbo. No me aparece nada. Ok, ok, ya. ya, Partes del verbo, sí. Está movida la pantalla. muy bien. Ahí está, esto no lo han anotado, ¿verdad? Sí. No. No. Ah, bien. Entonces déjenles doy tiempo. Se me va el avión. Ahora entramos al predicado. Y el predicado tiene también, puede tener dos partes, el objeto directo y el objeto indirecto.
El objeto directo es lo principal, ¿sí? Es lo principal. Sin embargo, podemos agregar otra cosa que complementa, básicamente información extra, ¿sí? Pero en sí, el predicado, o sea, a lo que le sigue el verbo, la información de lo que está pasando, por fuerza debe llevar un objeto directo, que es la acción donde recae el verbo directamente. Entonces, en la oración, por ejemplo, del principio, tenemos esta estructura básica: sujeto, verbo y predicado, y en el predicado tenemos un objeto directo. Entonces, una oración con objeto indirecto sería: Julián le da un libro a José. El objeto directo vendría siendo el libro. El objeto indirecto es a quién le están dando el libro. En este caso sería José. Rosa hace galletas. Rosa es el sujeto, hace es el verbo, galletas es el objeto directo. Para Juan sería el objeto indirecto. ¿Sí? Entonces, el objeto directo es donde la acción del verbo recae inmediatamente. Yo hablo español. Hablo es la acción. Español es el sujeto o es el objeto directo de lo que estoy haciendo. Si quiero añadir un objeto indirecto sería en el salón. ¿Sí? Entonces, aquí, igual que en el sujeto, en el predicado tenemos una partícula principal. En el caso del predicado es el objeto directo. Ya lo demás viene por añadidura, pero es básicamente la importancia de entender que en el objeto directo, o perdón, en el predicado, se debe tener hacia dónde recae el verbo, y este vendría siendo el objeto directo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Les doy un momento para copiar. No, es que sí, miren. El predicado lleva sustantivos y lleva adjetivos, igual que el sujeto. En el caso, por ejemplo, de yo hablo español, yo es el sujeto, hablo es el verbo, español es el objeto directo. Ahora, español es un sustantivo. Entonces, el sustantivo lo puedo utilizar tanto en el sujeto de una oración como en el objeto de una oración. ¿Sí? Porque un sustantivo hace, pero también le pueden hacer. Otro ejemplo: Julián maneja un carro rojo. Entonces, Julián es un sustantivo, un es un artículo, carro es sustantivo y rojo es adjetivo. Entonces, la composición del predicado lleva las mismas partículas que el sujeto, con la única diferencia que vienen después del verbo. ¿Sí? Otro ejemplo: Marta llama a Samuel. Marta es el sujeto, pero Samuel es el objeto directo. ¿Por qué? Porque Samuel está recibiendo la acción. ¿Cuál es la acción? Llamar.
¿sí? Entonces, básicamente, ambas secciones están compuestas de las mismas partículas en el mismo orden. La única diferencia es que la primera partícula, el sujeto, hace y la tercera partícula, el predicado, recibe. ¿Sí queda más o menos claro? Sí. ¿Eh? Entonces, ahí a Samuel puede ser también el sustantivo y el objeto directo. Un Objeto. objeto directo va a ser un sustantivo, Oh, por lo general, 99% de las veces. y en la oración podemos encontrar, si queremos, si se encuentran, se pueden encontrar todos. El sujeto, el verbo, el sustantivo y el objeto directo. No, 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 Indirecto. no nos hagamos bolas. Acuérdense, una oración completa tiene tres partes: sujeto, verbo y Predicado. predicado. Esas partes tienen secciones individuales. Ujú. Y el punto de esta explicación es de que tanto el sujeto como el predicado están compuestos de las mismas partículas en el mismo orden, pero el sujeto es el que hace y el predicado es el que recibe. Ernesto es un sustantivo. Corta es una acción, es un verbo. Un jitomate es un Buenas tardes, adjetivo. maestro. Buenas tardes. Es un artículo y un sustantivo, ¿sí? Entonces, el sujeto es el que hace, el predicado es el que recibe. Ambos están compuestos de las mismas partículas. Así que no hay que hacernos bolas, ¿sí? Está bien. Uno hace, Y el otro recibe. el otro recibe, ¿sí? Ujú. Gracias, maestro. Sí, de nada. Ahora hay grados de recibir. El que recibe directamente, pues es el directo. El que no está afectado tan directamente es el indirecto, ¿sí? A veces más adelante el maestro nos pone oraciones así y indicar todos sus pasos en una oración para más o menos más identificarlo más bien escritos y cuál es el objeto directo, indirecto, el sustantivo, nomás para ver, tener una idea más precisa. Porque No, a sí es veces lo que estamos vamos, hablando nomás así de, sí, entra por el rato, ¿qué era esto? no, sí es lo que vamos a hacer. Ok, Es lo que- gracias. Ya no va a ser en la mente eso, más que expresar eso. no, sí está bien, está bien. Sí es lo que vamos a hacer más adelante. Lo vamos a hacer como práctica y lo van a hacer ustedes como ejercicio, pero sí se va a hacer. Entonces, esta es básicamente la estructura básica, ¿no? De una oración y de una oración efectiva. Tomemos en cuenta de que cuando estamos escribiendo no hay tono, no hay gesto. Nosotros cuando nos comunicamos de manera verbal podemos expresarnos con el tono de nuestra voz, con la expresión de nuestra cara. Esto no ocurre cuando se hace por escrito. Por lo tanto, el lenguaje escrito tiene que ser más preciso. Y si entendemos la estructura de la oración y más adelantito, si entendemos, si utilizamos correctamente la puntuación, nuestra escritura va a ser más efectiva y más directa. Cuando nosotros escribimos y entregamos un mensaje o mandamos, bueno, en aquel tiempo mandamos una carta, no hay manera de aclarar. Si no entendimos, si no escribimos algo claramente, entonces así no se va a entender. Cuando estamos cara a cara, pues me pueden preguntar qué quisiste decir.
Y ahorita precisamente pasó un ejemplo con la pregunta de la compañera. Al parecer la estructura no fue lo suficientemente clara y me preguntó para yo aclarar. Ahora, cuando estamos leyendo un libro, cuando estamos leyendo un mensaje, pues no estamos así cara a cara y si lo escribimos mal, no se va a entender. Entonces, por eso es muy importante conocer la función de cada uno de estos componentes y más adelante cómo afecta la puntuación a cada uno de estos componentes. ¿Sí? Entonces, sí, igualmente lo primero que vamos a hacer es identificar cada una de las partes y ya después irlas escribiendo de manera adecuada. Sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No. Pues déjenles doy tiempo para copiar. Sí, gracias, maestro. Muy bien. Entonces supongo que ya terminamos de copiar aquí, ¿verdad? Es- Sí, ya terminamos. Y después tenemos otros elementos gramaticales que también poquito a poquito los vamos a ir incorporando, porque tenemos que entenderlos a la hora de utilizar la puntuación de manera efectiva. Entonces tenemos cosas como preposiciones, conjunciones, pronombres, interjecciones, exclamaciones, etcétera. Ahora, cada una de estas tiene un propósito específico. La preposición son palabras que nos ayudan a indicar una posición en el tiempo y en el espacio. Entonces, arriba, abajo, adentro, afuera, al lado, junto, lejos, etcétera. Todo aquello que nos indique una posición es una preposición, ¿sí? Después tenemos las conjunciones. Y las conjunciones son palabras que nos ayudan a unir oraciones o unir sustantivos. De estas hay 12 subcategorías y estas las vamos a ver más a detalle cuando hablemos de la puntuación. Entonces, de las conjunciones más comunes, por ejemplo, es i, o, u, con, sin, etcétera, ¿no? Am, Después tenemos los pronombres y los pronombres son los sustitutos de los sustantivos. Entonces, en una oración podemos utilizar un pronombre para el sujeto y podemos utilizar un pronombre para el objeto. Entonces, ¿cuáles son los pronombres? Tenemos pronombres personales y tenemos pronombres impersonales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Yo, Yo, tú, él, ¿Sí? nosotros, nosotros, ustedes y ustedes, ellos. ellos. Ustedes y ellos. ¿Cuáles vendrían siendo los impersonales? Ustedes, ustedes, ellos Vosotros. y No. nosotros. Esos siguen siendo personales. Y Unos, esos son artículos indefinidos. las. Son artículos indefinidos. Estos, estas. Exactamente. Estos, estas. Eso. Eso, esa. Exactamente. Entonces, los personales son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Los impersonales es esto, eso, ese. Estas, estos, esas, esos. ¿Sí? Porque no se refieren a una persona o a una situación en específico. ¿Sí? Ahora las interjecciones son
palabras que utilizamos para enfatizar una expresión, como wow, como como simplemente son ruidos, se podría decir, ¿sí? Y estos ruidos los utilizamos para, este, pues, amplificar la expresión, ¿no? Hacerla más, este, hacerle un énfasis. ¿Cuáles son, maestro? ¿Las interjecciones o las exclamaciones? No, las exclamaciones ya son frases completas con palabras. Entonces, una interjección es como wow, hey, esos vendrían siendo. Una exclamación es como felicidades, muy agradecido, cosas así. Entonces, la interjección es nada más el ruido. O sea, en sí no son palabras, sino más que nada ruidos, pero se pueden escribir. O Eh, sea que cuando, por ejemplo, hacemos un texto y le ponemos ja, 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 sería una intersección. sí, exactamente. Ujú. Esa es una interjección. Entonces, ja, 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 bu, cosas así, que son ruidos, pero que escribimos. Y la exclamación ya son, como les digo, ahora sí son frases. Es hasta mañana, nos vemos, muy bien hecho, este, vámonos, ándale, así mero. Estas son exclamaciones. Sí. Entonces, como les digo, vamos a empezar a ver ciertas cosas de estas más a detalle ya cuando entremos a lo que es la puntuación, porque para entender la puntuación debemos entender esto, más que nada las conjunciones. ¿Sí? Preguntas. Les va a dar tiempo para copiar y ahorita vamos a hacer ejercicios juntos y después le voy a dejar tarea. La palabra dentro nos indica tiempo. Adentro nos indica espacio. Entonces, dentro de 3 días, eso me indica tiempo, porque en un lapso de 72 horas. Adentro de la caja me indica el espacio físico. Entonces, si utilizamos dentro, denotamos más tiempo. Si utilizamos adentro, denotamos más espacio. ¿Y adentro sería una preposición también o Sí, solo dentro? no, las dos. Ah, Una es de ok. tiempo, la otra es de espacio. Entonces, dentro, o sea que cualquier palabra que exprese una posición, ya sea espacial o temporal, es una preposición. Entonces, dentro de 1 hora termina la clase. Básicamente es una posición temporal, es una condición de tiempo. Adentro de mi escritorio, sí, adentro del cajón hay lápices. Ahí es una posición, física. Entonces, tienen contextos un poquito diferentes, aunque en el lenguaje común y corriente, pues los podemos utilizar de manera intercambiada o se sobreentiende, pero este, dentro es más de tiempo y adentro es más de espacio. Profesor, disculpe, en las notas donde dice interjecciones, ¿así es la palabra correcta? Pues así la encontré en el libro, Oh, ok. porque sí se siente rara.
pero sí la vi en el libro. Voy a buscar segundas opiniones, pero así la hallé. Y como no es una palabra de uso diario, pues sí se siente rara. ¿Alguna otra pregunta? Pero sí, o sea, dentro y adentro, las dos se pueden utilizar, como les digo, correctamente hablando de espacio, pero dentro se utiliza más en el contexto del tiempo. Entonces, aunque sean ruidos, también cada idioma tiene las suyas. Como en mandarín, para decir újule es aya. Entonces, hasta en eso, cada idioma tiene su ruido, ¿sí? Entonces, para nosotros, ay, en inglés es ouch, este, También up, ¿sí? ep, Eh. Otra en inglés, como ahorita que estábamos diciendo, ajá, en inglés es yap. Entonces, también cada idioma tiene las suyas. Ya terminamos de copiar, Ya. ¿ya? Ya. Ya. Entonces vamos a hacer algo. Entonces aquí tenemos esta oración. Dice, Mariana escribe una carta para Julián. Sabemos que tenemos al principio el sujeto, Ya. que los notamos con verde. Tenemos el sujeto. Del sujeto sabemos que se sigue el verbo. Lo notamos con rojo. Y después tenemos el predicado, que lo notamos con azul, así para no perdernos. Pero también sabemos que cada una de estas partes principales está dividida en otras secciones. Entonces es lo que vamos a identificar aquí, ¿sí? Entonces, en esta primera oración tenemos que Mariana escribe una carta para Julián, ¿sí? Entonces, Mariana escribe una carta para Julián. ¿Hay algún artículo en el sujeto? No, Carta. La carta, ¿no? no, ¿En el sujeto? no, no hay. En el sujeto no hay artículo. Perdón, me fui con el... No, no hay. Acuérdense que vamos en partes. Y si hay confusión, déjenlo escribo aquí adelante, aquí. Espérenme un momento. Ahí. Acuérdense que esta primera parte, toda esta primera parte es el sujeto. Mayúscula. Oh, pues mayúscula. Sujeto. Esta parte de acá es el verbo. Y esta parte de acá es el predicado. Así que para que no nos hagamos bolas. Una vez más les pregunto, ¿hay artículo en el sujeto? No, No. No. ¿Hay sustantivo? sí, ¿Cuál Mariana, es? Mariana, Mariana. Ahí sí ya no quiero mayúsculas. ¿Hay adjetivo? no, No. ¿Hay verbo? sí, Sí. ¿Cuál Sí, es? escribe. 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 ¿Hay adverbio?
No. No. ¿Cuál es el sujeto directo? La carta. Carta. Completo. Una carta. Una Para carta. Julián. Carta para. Una carta. ¿Y cuál es el objeto indirecto? Para Julián. Para Julián. Bien. Entonces, acuérdense, en español, la fórmula la fórmula básica es sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Sí me acuerdo de varios. Y adentro de eso vamos a tener artículo más sustantivo más adjetivo. En el verbo es verbo más adverbio. Y en el predicado otra vez puede ser artículo, sustantivo, adjetivo, si es que existe. O si no, ya se me fue. Preposición, etcétera. Ahora vamos a hacer una oración más compleja. Voy a copiar esto. La vamos a hacer juntos. Lo borramos. A ver aquí, en el sujeto hay artículo. Y es él. Exactamente, es él. En el sustantivo, ¿cuál es el sustantivo? El abreviado, ¿no, doctor? Hay dos. La viejita y el doctor. No, en el sujeto nada más. ¿El doctor? No, El no, doctor. no. Doctor, El no doc- sé. El doctor Linares. 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 Ah, Linares, ay, ay, ay. Linares es el sustantivo. Ahí no va a ser no va a ser doctor Linares. Doctor en este caso Es es adjetivo. adjetivo. Ujú. Sí, Aquí porque no- primero va. porque doctor describe a quién, Ujú. a Linares. A Linares. Entonces aquí es donde se pone medio revoltoso, pero nada más es en este caso, es la única excepción. Ya más adelante sí sigue la fórmula tal cual. ¿Cuál es el verbo? Vino, ¿no? Vino. Vino. Vino de venir. Ajá. No vino de tomar. No, no. Sorry. Está bien. ¿Hay adverbio? No. No. ¿Cuál es el objeto directo? Atender, ¿no? Atender a la viejita. No, atender. Atender. Sí, atender. Atender es el objeto directo. Pues exactamente. A atender. Porque ¿qué vino a atender? Exactamente. Muy bien. ¿A quién vino a atender? A la A la, viejita. a la A viejita. la viejita. De la esquina. Entonces aquí el objeto indirecto es A La la viejita. viejita de la viejita. esquina. Viejita de la esquina. A ver. Todo eso es el objeto indirecto. Oh, ya. Lo hubiera. Pero a atender es el objeto directo. Porque ¿qué vino a atender? ¿Sí? Y ya lo demás es complemento. Ujú. Ya la atención se le da a la viejita, pero atender no es el verbo principal. Entonces, como que sí o como que quién sabe. Se ve fácil, pero está algo difícil.
Pues no tanto, no sé. Creo que prefiero esto a matemáticas, pero ese soy yo. Sí, yo también. Pues a veces sí. Es que ahora Maestro, como que no. Sí, maestro. sí. Entonces vamos a encontrar sujeto, verbo, predicado y ya después vamos a encontrar si tiene objeto directo, indirecto, verbo, no, perdón, artículo. Sí, sí. La oración tiene que tener los tres primeros y luego nos vamos a buscar cómo nos va enseñando. No, pues es que como les dije al principio de la clase, para el propósito de el GED, una oración completa debe tener sujeto, verbo y predicado, ¿sí? Y adentro del sujeto, del verbo y del predicado, vamos a encontrar estas otras partículas. El artículo sustantivo. Entonces debemos identificarlas de manera correcta. Ujú. Ahora, déjenles pongo otro ejemplo. Pues aquí tenemos sujeto, verbo y predicado. En el sujeto, ¿cuál es el artículo? El El carro, El el ¿Cuál es el sustantivo? Carro verde. carro, carro carro, verde, Carro. Carro, nada más. Carro. carro, ¿Cuál es el adjetivo? verde, verde, Verde. ¿Cuál es el verbo? chocó, choco, chocó, ¿Hay adverbio? no, No. ¿Cuál es el objeto directo? árbol, con el árbol, Con el arbolcito completo. ¿Cuál es el objeto indirecto? en la esquina. Y ahora sí, más o menos. Y seco que vendría siendo. eso pensé yo, y el seco, no es nada. El Se le objeto Ah, sí, directo seco, ¿no? tiene que ir en el objeto directo. se me olvidó el seco. Me distrajo la aspiradora. Muy bien. Muy bien. Un ejemplo más. Para que no digan que soy malo. Ahí está. Ya esta oración está más ardua. Este, pero aún así podemos identificar el sujeto, el verbo, el predicado, Claro. etcétera. Entonces, las palomas blancas posaron suavemente sobre los cables de la luz en la alameda. Artículo, Las, ¿No? las. Las Sustantivo, Paloma. palomas, adjetivo, blancas, blancas, blancas. Verbo,
¿Posaron? Posar. Adverbio. Suavemente. Suavemente. Objeto directo. Sobre los Sobre los cables. cables de la luz. Los cables. De luz. de luz. Ajá. Objeto indirecto. En la Alameda. En la alameda. Suavemente es como adverbio. Es adverbio. No es como adverbio, es adverbio. Es adverbio. Sí. Porque describe la intensidad del verbo. Mm, ¿Sí? Describe la intensidad del verbo. ok. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos? Más o 8. menos. ¿Como que sí la hacemos o como que no la hacemos? Sí. Yo como un 8 maestro, nomás como adverbio es el que me cuesta más trabajo identificar. Lo mismo diría yo. El adverbio es toda palabra que termina con mente. Suavemente, Oh, arduamente, fijamente. Está ah, fácil. ya dijo. Buena Sí. clave. Suavemente. Ahora sí. Fue lo que les dije al principio. Suavemente, ricamente. Y todo eso. Oh, wow. Entonces, acuérdense que la raíz es de un adjetivo. Suave se refiere a una cosa. Suave. Suavemente se refiere a cómo se hace, Ujú. a la intensidad. Por eso así dice la canción de Suavemente, bésame. Porque está describiendo una acción, precisamente. ¿Sí? Entonces, ya ahora sí estamos agarrando la onda aquí de cómo funciona este asunto. Sí, Sí, profe. maestro. Hoy sí ya nos quedó más. Bueno, ya me quedó a mí como más clarividente. Bueno, Maestro, ¿y en el examen nos van a hacer que hagamos todo esto o depende de lo que nos pidan encontrar no, pues depende de lo que les pidan, pero esto más que nada lo estoy para haciendo escribir? para que escriban de manera efectiva, para que sus oraciones sean completas, Ujú. para que comuniquen lo que quieren comunicar. Entonces, ahorita estamos aprendiendo la estructura básica para que todas las oraciones que vayan a escribir tengan los componentes adecuados. Entonces, como ven, empezamos con una oración sencilla, con la forma más sencilla que nada más tiene sujeto, verbo y predicado, con un sustantivo, un verbo, un objeto directo y un objeto indirecto. Ujú. O así es, puede ser suficiente y la podemos hacer más compleja. Ahorita pues no nos vamos a meter con las oraciones compuestas todavía porque primero tenemos que aprender primero como les digo, a caminar antes de correr. Entonces el ejercicio que les voy a dejar ahorita básicamente va a ser eso. Simplemente identificar las partes y poner cada parte en el lugar que le corresponde. Ujú. Así para que después los voy a poner a escribir. Entonces, primero, como les digo, quiero que sepamos identificar las partes, ya que sepamos identificar las partes, entonces sí van a hacer otra cosa. Entonces, ya terminaron de copiar o necesitan tiempo. Ya. 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 Muy bien, entonces aquí les van los ejercicios. ¿Sí? Y estos pues ya los copian y los pueden hacer en casa y mañana los revisamos. ¿Sí?
Por la diéresis. No, no me quiere la palabra. Creo que es muy específica. Ujú. Ahora sí está bien. Listo. Entonces, a estos ejemplos o estas oraciones, divídanlas para que más o menos ¿Dice Argüende, maestro, o Argüendo? argüendo. Argüendo, ok, gracias. Sí. ¿Eso es como chisme, maestro? Sí. Creo que Yo lo entendía como argüende. Chisme sofisticado. y al parecer no lo conoce. El diccionario de ser muy local. Así. ¿Dice qué? No, si dice argüendo. Porque sin la diéresis diría arguendo. Acuérdense que la G, igual que la Q, pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, pues este vendría siendo el ejercicio. Entonces ya cuando terminen de copiar, pues ya se pueden retirar. Y sería todo por hoy. Profesor, Sí, yo le hago una pregunta. El jueves hay examen de casa, ¿cierto? sí, el jueves sí. ¿Ese examen normalmente es hasta qué horas? Hasta las 3, pero terminamos como a las 2:30. Ah, bueno, no, porque entonces yo voy a pedir citas si me dan para después de esa hora porque no alcanzo a llegar. Muy bien, perfecto. Ok. Bueno, gracias. De nada. Profe, Aunque hasta entonces, mañana, maestro, yo ya los acabé las. Muy bien. bye, Bye. maestro. Bye. Profe, entonces.